Panicuna, Wauwicuna. Nuestra clase de quechua. Adelante, gracias a ustedes. Qayarishu. Empecemos. Hoy día estudiamos sobre un tubérculo andino. Estudiamos sobre la papa, oca. Hoy día es sobre oyuco. En quechua, uyucu. Su nombre científico, Ullucus tuberosus. Es un tubérculo de la región andina alta, rico en vitaminas B y C. También contiene hierro. Papata ayaskir, uyukuta, ogata, mashuata, muruya. Sembramos oyuco, oca y mashua después de cosechar la papa. Uyucogam, arwa, puca, arway, yura. El oyuco es amarillo, rojo, morado y blanco. Miren acá el oyuco. Eso, harwa uyuku. Oyuco amarillo. Uyukuta allí yukyaskir mikuita ruraya. Hacemos comida después de lavar bien el oyuco. Uyuku kashkigam papangwan kisungwan. La sopa de oyuco es con papa y queso. Uyuku pichugam charkiwan utsuwan. El guiso de oyuco es con charqui y ají. Charqui, palabra quechua que se usa en el mundo andino, es la cecina. Uyukupa yampurrapranta kashkiman hitaya. Echamos la hoja suave del oyuco a la sopa. Parece espinaca, es muy suave. Purun uyukutam atohpa uyukun nia, rapranta mikuya. Al oyuco silvestre lo llamamos oyuco del zorro. Comemos su hoja. Arway, morado, violeta. Atohpa uyukun, oyuco silvestre. Charqui o tzarqui es charqui o cecina. Hitay, echar. Kashki, sopa. Kisu, queso. Es la palabra castellana que entra al quechua, pero con la primera sílaba con il larga. Yampu, suave. Yucliay, lavar el tubérculo. Mikuna, comestible. Mikui, comer, comida. Pichu, guiso. Puca, rojo. Purum, silvestre, salvaje. Harwa, amarillo. Por ejemplo, mi camisa. Rapra, hoja. Uchu o utsu, ají picante. Explicación. Purum, silvestre, salvaje, no domesticado. Las palabras atoj, zorro, kuntur, cóndor, animales no domesticados. Estas palabras son usadas como adjetivos. También se refieren al vegetal no cultivado por el hombre. Significa silvestre. Ejemplos: Atohpa uyukun, literalmente oyuco del zorro.
se refiere al oyuco silvestre. Kunturpa Shakauyun, literalmente orquídea del cóndor. Es la orquídea no comestible porque es muy gomosa y muchas veces usamos para pegar las losas rotas. Bien, otra vez les vuelvo a mostrar el oyuco. Parece oca, pero adentro es muy acuoso. No, pues esto no comemos tampoco crudo, sino, pues repito, en sopa, en guiso. Manden sus comentarios, me sirven mucho. Así sé qué opinan sobre la clase. Panikuna, Waurikuna, Aiguaya. Amigos, adiós.